Canarias es un territorio con estrés hídrico. Desde hace más de 50 años se usa la desalación de agua de mar para abastecer a nuestras islas en sectores prioritarios como el abastecimiento urbano, la agricultura o el turismo. Las tecnologías de desalación han evolucionado hacia la máxima eficiencia posible y hacia un bajo requerimiento energético. No obstante, es estratégico invertir en nuevas soluciones de desalación que permitan obtener agua desalada con mayores rendimientos y menor consumo de energía. En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria, apoyándose en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias, han puesto en marcha una iniciativa innovadora para adquirir servicios de I+D y testear diferentes soluciones emergentes de desalación en la isla de Gran Canaria. La desalación es un sector importante para la isla, con lo cual cualquier esfuerzo que hagamos en I+D para mejorar la eficiencia productiva tiene sentido. En segundo lugar, es compra pública, como ha dicho usted. El sector público tiene necesidad de fomentar esa eficiencia, tanto para su sistema de producción, pero, que es lo que nos preocupa a nosotros a la SPEC, también para que empresas privadas y startups, investigadores, aporten soluciones a esa eficiencia. Entonces, lo que hacemos desde la SPEC y lo que hemos hecho conjuntamente con el ITC es poner recursos para que empresas vengan a experimentar en problemas que tenemos específicamente en Gran Canaria y nos aporten soluciones, que si no hubiese este instrumento financiero no lo harían, porque la I+D es costosa y no se puede asumir directamente desde las empresas o desde los emprendedores. Con esta compra pública precomercial hemos adquirido servicios de investigación y desarrollo para poder dar un salto de calidad en lo que es la desalación del futuro. Hoy en día hablar de desalación implica un primer impacto, que es el consumo de energía, y con esta compra pública lo que queremos es bajar de los 1,5 kilovatios hora metro cúbico, cuando normalmente los diseños convencionales están por encima de los 2 kilovatios hora metro cúbico. Otro aspecto importante tiene que ver con los impactos ambientales, es decir, los productos químicos que se utilizan en el proceso y la generación de salmuera. Por lo tanto, en esta compra pública también hemos querido ver la posibilidad de cómo se reducen, con estas tecnologías emergentes, cómo se reducen esos impactos ambientales. Y el último requisito es la explotación. ¿Cuánto de barata podemos conseguir esa agua a nivel de explotación? Reducir los costes específicos de explotación por debajo de los 60 céntimos de euro por metro cúbico también era un requisito especial en esta compra pública. Fruto de este proyecto, la Fundación Tecnalia propone un proceso de desalación electroquímica similar a una batería, con el fin de extraer las sales de soluciones acuosas. Esencialmente es un proceso que es similar al que puede ocurrir en una batería, en el que utilizamos materiales que son capaces de retener los iones sodio del agua salada, de manera que a partir de una corriente de agua marina lo que obtenemos es una corriente de agua desalada y una salmuera. Por otro lado, la Fundación Eurecat propone una modificación innovadora a la tecnología de la ósmosis inversa en lotes de doble acción, capaz de operar a menor presión que la tecnología convencional. Pues se plantea conseguir el umbral de obtener un consumo energético bajo de 1,5 kilovatios hora al metro cúbico, así como el menor uso posible de reactivos y mínimo vertido líquido. La compra pública ha tenido tres fases bien diferenciadas. Una primera fase de concepto, de diseños preliminares, de que las empresas que han obtenido en esta licitación éxito nos explicaran en qué consistía su concepto. La segunda fase consistió en crear un prototipo, o sea, fabricar un prototipo a una escala controlada.
y también hacer unas primeras experimentaciones en una atmósfera controlada que llamamos en la compra pública. Y la última, fase 3, consiste en una experimentación real, probar el prototipo en nuestras instalaciones de Pozo Izquierdo y ver cuál es la proyección de futuro en cuanto a su posible escalabilidad, robustez, viabilidad industrial y en cuánto tiempo es posible que esa tecnología pueda estar en el mercado. Esta compra pública precomercial ha demostrado ser una vía innovadora y original para adquirir servicios de I+D en un ámbito estratégico y esencial para Canarias. Los resultados que se han obtenido a futuro permiten avanzar en la implementación de nuevos sistemas de desalación de agua del mar con el mínimo impacto posible, reduciendo los costes de explotación y usando la menor energía posible. Es una oportunidad para la economía del conocimiento de la isla, incorporando una experiencia piloto única de proyección internacional.